Nuevamente bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Hoy estoy con Johan Rincón, trader con más de 7 años de experiencia y más de 5 años enseñando a las personas cómo hacer de forma adecuada en el trading y cómo lograr resultados. Primero que todo, cuéntanos un poco sobre ti para que las personas te conozcan. Bueno, antes nada, gracias por invitarme a tu podcast. Qué chévere ser parte, qué honor. Sé que va a llegar muy lejos y espero que en unos años cuando miremos esto ya hayan millones de suscriptores ahí viendo y aprendiendo un montón. Seguramente así será. Espero que así sea. Y volvemos y... Y volvemos y hacemos un nuevo episodio. Ajá. Bueno, ¿qué? Yo empecé a emprender como a los 16, pero pues no dio resultado nada. O sea, todo empezó a dar resultados, sí, hasta hace como 8 años, 7 años. Pero antes de eso, pues nada. Yo estuve en Amway, estuve en Sri, estuve en For Life, estuve en todos los lives que uno se quiere imaginar, todas las redes de mercadeo de productos, que aprendí un montón. ¿Para qué? No tengo nada malo. Pues bueno, sí, hay muchas cosas que se pueden decir negativas, ¿no? Pero realmente fueron más las cosas positivas que tuve ahí. Conocí el trading por un pequeño accidente en la moto y finalmente pues me di cuenta de que era un negocio muy top, muy chévere y pues decidí meterle la ficha, dejé la carrera, la segunda carrera universitaria que estaba estudiando, que era producción, para estudiar eso. No fue fácil, obviamente, pues muchos obstáculos como en todo, pero valió completamente la pena. Entonces ya pues hoy uno vive más tranquilo, bien chévere, ¿no? Es como con libertad sobre todo. Partiendo de eso, ¿para ti qué es la libertad? Bueno, siento que todo ese tipo de cosas depende como del momento en el que uno esté en la vida. Por ejemplo, no sé, a lo mejor y libertad para una persona de 60 años o 70 años es una cosa, pero en mi caso, en este momento específico de mi vida, libertad para mí es poder hacer lo que yo quiero sin depender o sin estresarme, digamos, porque no tengo el dinero para hacerlo o no tengo el tiempo para hacerlo o no tengo la salud para hacerlo. Entonces, tengo todo eso afortunadamente en este momento y por eso puedo decir pues que me siento libre, ¿no? No, obviamente la libertad también tiene un límite y es, por ejemplo, en este momento, no sé, si quiero comprarme un helicóptero, pues no tengo para comprarme un helicóptero todavía, o no sería, o sea, quizás me lo pudiera comprar, pero me gastaría toda la plata. Entonces no sería inteligente. Pero dentro de un límite razonable hay una libertad, pues para mí en este momento. Y entonces diría que la libertad, en el caso de una persona, pues adulto joven, ya casi no tan joven, es eso, poder hacer lo que uno quiere porque tiene el tiempo, el dinero y la salud para hacerlo. Ok, súper interesante. Tú empezaste en el trading, nos dices, por un accidente en la moto. Sí. ¿Cómo empezaste en el trading? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Ya te cuento desde que me estrelló la camioneta en la moto o...? Sí, si quieres contarnos esa parte bien y si no, pues ya cómo empezaste, Ok, cuáles fueron como los primeros pasos en el trading y qué errores pudiste cometer en esos primeros ok. pasos. Bueno, pues bueno, fue interesante, fue divertido porque, bueno, divertido en retrospectiva, en el momento no lo fue. Primero, rápidamente, iba en la moto, ya tenía una motico, ¡pah! Me chocaron por atrás una camioneta. Suave, fue suave, pero dañó una cosa de la moto. Busqué ese repuesto en internet, lo escribí mal, me metí sin querer a la página de un broker y ese broker empezó a hacerme publicidad con el pixel de Instagram y Facebook. Durísimo. Finalmente terminé entrando y mi primer paso fue ver unos videos que tenían ahí de como de aprender trading con una voz, o sea, de un tipo que hablaba así como bienvenido a Libertad. Bueno, pero el broker no puedo decir el nombre del broker porque no se metan ahí. El hecho es que entré a ese broker y para mí fue como, uff, o sea, tengo todo el poder en la palma de mi mano así. Entonces yo dije como no, esta vaina me va a hacer rico. Y pues empecé como a estudiarlo, pero lo dejé. O sea, lo dejé porque estaba en la universidad, yo estaba becado en la universidad y pasó un año
Y un amigo que vino a Italia me dijo, no, parce, hagamos un negocio. Hicimos un negocio de red de mercadeo. Luego me dijo, no, te tengo otro mejor. Yo no tenía plata porque me había gastado todo el anterior. Y era otra red de mercadeo, pero con una academia de trading. Ok. Yo al broker este le había metido $13 con una tarjeta de crédito que tenía. Y entonces hice mi primer trade en esa academia. Por suerte, nada más, fue solo suerte, se me dio el primer trade ahí en operativa en vivo que estaban haciendo, gané $1. Entonces yo, no, me hice el 10% de la cuenta, pa. En un día. Sí, en 5 minutos. Yo dije, si lo hago hoy, lo hago, parce, las veces que sea. Y pues así fue, me convencí de que de verdad sí se puede. Pues no tanto hacer el 10% en 5 minutos, que se puede, pero de verdad meterme a hacer esto en serio, empecé a estudiar, empecé a consumir todas las clases, aunque la academia pues se desenfocó después de un tiempo, tenía muy buenas clases igualmente, entonces saqué todo lo que más pude mientras esas clases estaban ahí, antes de que las fueran a quitar. Y estudié un montón, empecé a operar, los análisis se me daban bastante fácil, que pues analizar no es tan difícil, la psicología fue lo más complicado. Y poco a poco empecé a hacerlo, en un momento me gané un montón, luego perdí, hasta que otra vez lentamente empecé a recuperar y fue cuando entendí que pues lo importante en las inversiones no es tanto como el que no arriesga no gana, que dice la gente, pues eso es cierto, pero no es como de que, pucha, para ganar mucho tengo que arriesgar un montón, sino era más como tengo que arriesgar inteligentemente y buscar ganar más de lo que arriesgo. Y cuando aprendí ese concepto también se cambió un montón, o sea, en cualquier tipo de inversión. De hecho, pues ahorita que estábamos hablando de nomás una cripto, también, o sea, entrar en el punto que es, sin miedo, sin avaricia, sino dominar la psicología y pensar en el largo plazo. Ahí yo diría que en ese momento también todo empezó a cambiar y pues, bueno, eso fue como el comienzo de mi trading. ¿Nos cuentas un poco sobre el tema del análisis técnico, por así decirlo? Es sencillo al final porque es más cuestión de desarrollar una habilidad y empezar a entender cómo se ha movido el mercado en el pasado para poder proyectarlo hacia el futuro. Pero la parte psicológica, que siento que es lo que a muchísimas personas los frena y en lo que menos invierten. Sí, 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 total. ¿Cuáles fueron como esos errores que tú dices en ese momento o cuáles fueron esos desafíos que tuviste en ese momento en la parte psicológica? Yo digo que el principal error, o bueno, después de todo este tiempo me he dado cuenta de que casi todos los errores de psicología se resumen a uno y es no pensar en el trading a largo plazo. Ok, Entonces, si uno dice, no sé, me da miedo que este trade se me regrese, es como, pues no importa, o sea, es un trade, vas a hacer miles. O sea, uno está pensando en el corto plazo. No, es que con este trade me voy a forrar, ¿no? Entonces la avaricia, un trade con mucho riesgo y pues mucho riesgo para cuentas pequeñas realmente no va a alcanzar para vivir ni siquiera 6 meses bien. Entonces es lo mismo, no piensas a largo plazo, no pensaba a largo plazo. Quería recuperar lo que había perdido. Entonces yo decía, no, este trade sí lanzo todo y ya después, ahí sí ya empiezo a cuidar la gestión de riesgo. Entonces, claro, yo me acuerdo que, no sé, yo perdía $5.000 o 2.000 o 100, lo que fuera. Y entonces yo decía, no, en el siguiente recupero. Entonces iba a 4.900 y yo no tengo que recuperar y quedar en algo de ganancias. Y cuando se se golpea. regresaba y terminaba perdiendo todo. Entonces era lo mismo, no pensaba en largo plazo. También veía que se estaba subiendo el activo y yo miércoles no le entré en las compras, compre. Entonces, claro, mientras el activo sube, pues en cualquier momento puede bajar. Hay que esperar a que baje para comprar y yo no me esperaba. Yo decía, se me va, pues puro FOMO, ¿no? Puro miedo de quedarme por fuera de la subida o de la bajada. Y entonces yo entraba y claro, el mercado se regresaba y yo luego cambiaba la operación y vendía. Nuevamente porque no pensaba en el largo plazo. Entonces, ese fue el error más grande. O sea, ese error resume todos los errores de psicología que Ok, por lo menos yo tuve y era eso, ¿no? O sea, no pensar en el largo plazo, pensar en esta cosa como algo que se va a dar. O sea, no sé, pensaba un trade, dos trades y no tenía sentido. Eso me cambió la perspectiva. Fue cuando recibí una clase de unos ingleses y entonces ellos decían, ay, como, algo así como que la libertad financiera está sobrevalorada. ok. Y entonces yo como así, o sea, pues el nombre ya era bastante enganchador, ¿no? Entonces yo, bueno, y me vi la clase y explicaban cómo con el trading, pues no había una libertad financiera en el sentido de que pues tú trabajabas en el trading, sin embargo que el trading daba mucho dinero y aún así de que
y uno tenía que pensar era a 5 años. Y a Ok, 5 años, y a 5 años, y a 5 años. Y decía, usted no piense, o sea, usted retire poquitico, pero su cuenta a usted no le va a dar nada en 5 años. Y probablemente hay personas a las que sí, y más ahorita con las pruebas de fondeo, pues uno en 6 meses, un año ya puede estar ganando plata. Pero sin eso, en un camino normal, el trading es más muy a largo plazo y en ese momento yo decía como, ok, o sea, no puede ser. Y también cuando leí, estaba viendo Fórmula 1 ok, y entonces hubo un concepto que decían en las noticias de Fórmula 1 y decían, eres tan bueno, los pilotos de Fórmula 1 son tan buenos como su última carrera. Y yo decía, eso no tiene ningún sentido, o sea, suena lo más estúpido de la gente, pero así los juzgan en la prensa. O sea, la prensa decía eso no de porque acuerdo. fuera cierto, sino porque así se les juzga en la prensa. Entonces, si alguien hizo una muy buena carrera toda esa semana, los endiosan, eres el teso, vas a quedar campeón este año. Y si no, pierdes, entonces vas a quedar, te van a sacar, tu contrato está en peligro, no sé qué. Y en ese momento fue como, oiga, yo estoy diciéndome lo mismo a mí con los trades. O sea, estoy pensando que soy tan bueno como mi último trade. Si me fue bien, no, ya feliz. Si me fue mal, triste. Entonces fue como, no, o sea, tengo que pensar en esta vaina a largo plazo. Y yo, pues, nuevamente diría que el pensar en trading a largo plazo es lo que psicológicamente, en mi caso, me cambia absolutamente todo. Hablando un poco de lo que dices de a los pilotos se les juzga por su última carrera, de por sí siento que eso es el común denominador en todo, Mm, es de por sí en todos los deportes. sí, sí, sí. Eh, si lo miramos en la NBA del año pasado, quedaron campeones los Boston Celtics, ahorita dicen van a quedar campeones otra vez. Mm, Hay muchos factores que pueden ocurrir y otros equipos que se reforzaron muy bien o trabajaron muy bien y pueden quedar campeones otros. Entonces ya dicen, no, ya no sirven ustedes porque esta temporada no fue buena. sí, total, total. Y recuerdo mucho lo que tú dices. A mí me pasó cuando empecé a educarme en el tema, después de haber perdido dinero sin saber hacerlo bien, y hacían operativa en vivo. Entonces decían, uy, este trade es el análisis perfecto, metan en la casa. Ay, Dios mío. Esa era la expresión, como que estoy tan seguro que se va a dar, arriesguen si quiere toda la cuenta. Y no era de chiste, parce. Y yo decía, carajo, o sea, muchas veces y yo estaba con una persona que me decía, yo le metí toda la cuenta. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo tenía una cuenta de $20, yo le metía $1. En ese momento eran binarias y era peor. Claro, Que, que para mí las binarias en este momento yo digo es la forma más sencilla de coger el dinero y claro, a, una- a botarlo. una bot- a un bote de basura. Y yo he aprendido mucho de eso y te agradezco a ti porque me has enseñado un montón. Y cuando empecé a educarme contigo, lo primero que recuerdo que dijiste fue, esto es a largo plazo. Y a mí eso me cambió el chip, porque yo dije, he venido pensando en esto, que es ya, que es ya, que es ya, porque, o sea, las redes sociales y la publicidad y todo es, te paso de 100 a $1000 en un mes. Sí, claro. Y puede que lo hagan, yo digo, Sí, chévere. posible es. Sin embargo, ¿cuántas veces puedes hacerlo? Claro, ¿Cuánto estás arriesgando? no es sostenible. Entonces, a eso voy es, ¿tú cómo tomaste la decisión o en qué momento dijiste, yo quiero enseñarle a más personas a hacer trading? Bueno, de eso, me acuerdo muy bien que antes de, o sea, yo fui rentable un tiempo y me pasaron un montón de cosas con un montón de gente que pues me hicieron entrar como en, no sé si llamarlo depresión o no, qué onda, pero pues estaba mal. Y yo no quería saber nada de la gente, o sea, yo dejé las redes de mercado, dejé todo. Yo simplemente me dedicaba a trading, trading y ya. Y con un amigo hicimos un negocio alrededor del trading. Entonces estuvo chévere, nos fue bien. Y en esas, una persona me escribió, una de esas personas que estuvo involucrada en el negocio, me escribió y me dijo como, oiga, yo quiero aprender con la persona que, que está a cargo de todo este proyecto, no sé qué, pues esa persona enseña. Y yo como, no sé, no sé, yo no le respondí. Y en ese momento yo tenía una amiga que se llama Viviana y pues ella me conoció cuando yo no tenía un peso. Ella una vez me dio leche, pan y huevos porque no teníamos para desayunar con mi mamá. Y ella también le tocó muy duro. Y la mamá y ella tenían una cigarrería. Cuando estábamos en el colegio, ella salía del colegio a trabajar en la cigarrería. Y ella me dio de lo de que tenían ahí en la cigarrería.
Y entonces, claro, ella vio todo el proceso del cambio y todas las cosas que habían detrás. Y pues para ese momento estábamos como intentando salir. Entonces, yo me acuerdo que ella me dijo, no, amor, enséñale. Y yo, pero es que la gente, no, o sea, no. Y me dijo, enseña, o sea, puedes ganar y puedes ayudarle de paso. Entonces yo no, y me resistí un montón, pues por el tema de la gente, porque hay personas muy bacanas, muy bonitas, y pues qué chévere que uno con personas como tú y eso, o sea, eso es lo más bonito después de todo. Pero siempre hay gente Total. que baila, o sea, que va a molestar por lo que sea. Y finalmente me convenció de que enseñara y yo le dije al chico, listo, te va a contactar con él. Y pues era yo. Entonces habló conmigo y empezamos a tomar unas cuantas clases y él empezó a ir bien. De hecho montó un negocio de carros y me recomendó como con otras tres, cuatro personas y un día yo dije como, bueno, esto es un buen negocio también, o sea, se puede ganar dinero. Y como vi que él me recomendó a mí, yo dije, también puedo hacer encontrar personas que sean buenas para algo y hacer negocios con estas personas, ya sea porque recomienden o porque ahorita digamos con el tema de bienes raíces o con criptos o con lo que sea, digamos nomás donde estoy viviendo fue gracias a un alumno. Los contadores que tengo en este momento que me están ahorrando un montón de plata en impuestos, también gracias a Andy, un Ok. alumno. Lo de bienes raíces, el fondo, pues con alumnos. O sea, un montón de cosas que he podido tener o crecer o invertir en también gracias a alumnos. Hay alumnos que me pasan proyectos de criptos y me dicen, mira esto, no sé qué. Y gracias a algunos alumnos también he podido tener buenas inversiones en otras cosas o plataformas de inversión. Entonces es muy bacano porque uno conoce gente. Entonces empecé a enseñar y finalmente pues quería que cuando fuera a enseñar no fuera como una academia más. Y ahí fue cuando pensé en todo el nombre de Kaizen, de el sistema de mejora, de o sea, todo lo que está construido dentro del programa para que de verdad no fuera la repetidera y que no cometiera los errores de las academias que estaban en ese momento. Entonces así fue como finalmente pues decidí enseñar y pues fue muy bacano porque he conocido mucha gente muy chévere. Entonces es un buen negocio, se ayuda a las personas y todos crecen. Entonces es muy bacano. O sea, podemos decir que empezaste por accidente Sí, y te quedaste ya pues porque viste posibilidades no solamente de negocio, sino de crear comunidad. sí, claro. Cuando me di cuenta del tema de la comunidad también, fue como, aquí hay algo muy poderoso, o sea, es muy chévere. Entonces, por eso no quería solamente como, no sé, porque perfectamente pude haber dicho el curso de Johan. Total. Yo dije, no tiene sentido. Entonces fue cuando empecé que la comunidad Kaizen, que Kaizen Traders, y después que modo Kaizen y todo. Entonces alrededor de eso, que hubiera algo que es más grande que yo, un movimiento de verdad, o sea, una filosofía detrás y esa sensación de estar construyendo eso, algo más grande que uno, también es muy bacano. Vamos a hacer viral ese modo Kaizen. Claro que sí. Con el tiempo que llevas enseñando, ¿cuáles han sido los errores que tú dices más cometen los alumnos? O sea, comprendo y sé, lo digo por experiencia, que muchas veces la disciplina es uno de los problemas más complicados. Porque tal vez viene con la idea, aunque se dice desde un principio esto no es a corto plazo ni es de la noche a la mañana, sino es en realidad, yo lo digo que es el trading es la forma más sencilla de generar dinero fácil. O sea, no quiere decir que es soplar y hacer botellas, sino en realidad debes mejorar en muchos aspectos. Sin embargo, cuando desarrollas la habilidad es sencillo, se vuelve sencillo en realidad. Tú dices, acá puedo comprar, acá puedo vender, y no quiere decir que siempre vas a estar ganando. Lo digo por experiencia, en agosto tuve una racha negativa, mas sin embargo mantuve mi gestión de riesgo y no perdí más de un porcentaje que estaba permitido al mes. Septiembre y octubre recuperé y dije, ya listo, es parte del proceso. Sin embargo, ¿qué crees que es ese error o ese común denominador que los alumnos dicen, cometo este error y no sé cómo solucionar o no se dan ni siquiera cuenta de que lo están cometiendo? Hay un error muy común, es como por etapas también. Hay un error muy común y es como que llegan y como que uno cree que disciplina es verse todas las clases a toda velocidad. Y no.
O sea, como que no se respeta como los tiempos de aprendizaje. O sea, tipo, no sé, no es lo mismo hacer trading, por ejemplo, que artes marciales, no sé, o gimnasia. Entonces uno dice, no, me voy a parar de manos. Entonces es como, después de pararse de manos, entonces está pararse de manos, dar un rollo y caer de pie. Entonces, si uno sabe que uno no se puede parar de manos, uno no se va a mandar a hacer el rollo para caer de pie parado de manos, ¿cierto? Serías pendejo si lo O haces. sea, uno podría, a lo mejor, si lo intenta y se pega, uno sabe, no, no puedo. O sea, tengo que tener la parada de manos, sí o sí. En el trading y en general con la educación online no pasa. O sea, uno asume que la primera clase se la puede ver y no interiorizarla y pasar a la segunda, no interiorizarla y pasar a la tercera y que en la quinta vas a recordar lo de la primera que no interiorizaste y eso va a estar bien. Entonces, como no está esa sensación física de no puedo hacer esto, sino que hay una concepción de que sí se puede, entonces pasa el tiempo, la gente ve los videos, se toma todo eso, a lo mejor y no hace las tareas o no las hace a conciencia, y llega un punto en el que ahí sí ya se estrellan, que es cuando ya los números no crecen, o sea, la cuenta no crece, los trades no se dan, la cuenta decrece, entonces es como, ¿qué hice mal? Pues bueno, primero puede ser que hayas visto el curso a toda velocidad y que no hayas interiorizado de verdad las cosas. Ese yo creo que es uno de los errores más comunes. Y ya digamos como otro error, ya sea como bifurcando, como que se van creando nuevos errores dependiendo de las personas. Pero ahorita hay un error muy común en algunos alumnos que he visto y es el tema de no confiar en los análisis y como que los borran o los quitan o no los dejan correr. Entonces es como, no, confía, o sea, la información está. Y de hecho hay un alumno, uno a uno, Juan David, lo vas a pegar Zuleta. Si lo estás viendo, parce. Y sé que lo vas a ver. eh, el man está en Profits, Ok. aún y cagándola tanto como la ha cagado últimamente. Y se fue un jalón de orejas y una vendida muy dura. Y está en Profits. Es lo más sorprendente porque no deja correr los trades o no los pone por miedo. Ok. O sea, y eso, digamos que es, o sea, fuera, o sea, sin joder, como un 10 o un 20% de la cuenta, que podría tener más de profits de haber hecho las cosas Brutal. bien, porque la habilidad ya está, pero ese error de no poner o quitar o La mover, psicología. sí, 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 esos errores yo diría que son como de los más comunes, aunque bueno, un tercero ahí como el no ser juicioso con la bitácora, eso, o sea, no llevar un registro de sus operaciones, uno lo subestima mucho. Y hay gente que dice, no, es que no me da tiempo, pero marico, no se demora más de 5 minutos en llenar eso. Y uno va ahí, ¿cuál es el celular? Y mire ¿cómo se llama esta cosa? En tiempo en pantalla, a ver, ¿cuánto tiempo en pantalla hay en cada aplicación? Y ahí hay más de 5 minutos que perfectamente podrían quitárselos a eso y dedicárselos a llenar la bitácora. Yo a la bitácora le digo que es el Waze. Sí, total. O sea, yo digo, el trading es el camino total, el mapa, pero la bitácora es el Waze, que me puede llevar más rápido a. Eh, yo pues mucho tiempo tenía la bitácora, más sin embargo no la llenaba. Llegó el punto en el que dije, marica, esto es una confirmación más. Y en realidad no toma ni siquiera 5 minutos. Porque a medida que yo voy registrando el trade en MetaTrader, yo lo voy poniendo en la bitácora paralelo. O sea, antes de que yo le doy comprar, vender, ya lo tengo ya registrado. Si no lo he registrado, digo, no lo opero. Y sé que es un error muy común, porque pues afortunadamente hago parte de la comunidad y muchas personas que escriben preguntando como, venga, ¿qué me recomiendo yo? ¿Tienes la bitácora? Sí. La ¿Cuándo llena. fue el último trade? Yo operé ayer. ¿Lo tienes registrado? No. Y voy a vender a Sebastián Barreto hoy. y... Me acuerdo cuando él me dijo, no, pero es que la bitácora de Excel no me abre. Ay, María. Y yo, marica, pero si la bitácora de Excel ya no está desde el año pasado, weón. Entonces fue como decirle, venga, Claro. no te puedo decir a ti, venga, que la estás embarrando, o no puedes darte ni siquiera cuenta tú mismo si no tienes esos datos para tomar decisiones. Entonces, para mí, personalmente, la bitácora se volvió
Sin eso no hay trading. No, total. Es como si yo en marketing digital lanzo una campaña de Google y Google no me da estadísticas. No, mejor deme esa plata. Exactamente. Eh, y ahí, ¿tú qué recomiendas a las personas que dicen, he venido siendo disciplinado, veo las clases de forma adecuada, lleno mi bitácora, pero no veo resultados? ¿Y revisan la bitácora o no? Porque ahí está el truco, o sea, ese es el siguiente paso, revisarla. Hay muchas personas que pueden decir, la reviso, pero siento que tal vez no tienen la habilidad de analizar esos datos. Bueno, eso es muy importante. Es muy importante. O sea, ese es, yo digo que ese es como el fin último de todo, o sea, operar bien y tener todo ese registro y llegar a la bitácora y ser capaz de verle esos datos y saber qué hacer. Obviamente, preguntar. O sea, si ya están en Kaizen, no hay que preguntar. O sea, si no, porque bueno, hay gente que tiene la bitácora y no Y no necesariamente están, está en están en Kaizen. Kaizen. Entonces, ahí igualmente hay unas clases donde se enseñan a revisar los datos. Igual si tienen la bitácora y no están en Kaizen, están en el chat de la bitácora, deberían. Pero sí, o sea, es importante aprender a leer esos datos. O sea, por lo menos los tipos de cierre. Sí, tipo, bueno, para la gente que no hace trading, porque me imagino que habrá gente que te sigue que no hace trading, O que está empezando, o que va o a que está empezar, o está empezando. mirando la opción de decir, venga, Hay una cosa con las inversiones y es que yo puedo comprar un activo y ese activo puede subir un montón y yo no tomé ganancias, entonces se devolvió y perdí. Ese es un tipo de cierre. Otro tipo de cierre es que yo compré y se fue de una vez para abajo. Que yo compré, bajó, perdí y luego subió un montón. Entonces esos son tipos de cierre. Entonces, según el tipo de cierre, quiere decir que estamos teniendo un error u otro en la operativa. Y hay que, de todas esas posibilidades que uno tiene para mejorar en las inversiones, en el trading, que el punto de entrada, que el riesgo, que no sé qué, es como, obviamente tener lo básico, que es la gestión de riesgo, dejar correr, todo eso. Pero si ya uno está operando conscientemente y haciendo las cosas bien y no tiene resultados, es reducir todo ese margen de posibilidades de cambio y enfocarse solamente en el que puede, en el que más le está quitando dinero. Porque hay gente que dice, no, es que me deja mucho en visto. Listo. ¿Y cuánto estás perdiendo? O sea, cuando se te activan los trades, ¿cuánto estás perdiendo? Entonces, no, estoy perdiendo el 70% de los trades, el 80% de los vistos. Entonces, no se enfoque en los vistos, enfóquese en lo que está perdiendo. ¿Y cómo los está perdiendo? Porque se le van en contra totalmente o porque pierde y luego se va a favor. Entonces, ahí es cuando uno empieza como a corregir y tener esa objetividad de ir descartando todos los posibles errores que uno está teniendo para encontrar el camino correcto. ¿cuál crees que es pues, un número de trades adecuados para decir, voy a analizar y tomar decisiones en la bitácora? Digo que en unos 30 trades ya uno empieza a tener como una idea vaga de qué está haciéndose bien. Y cada mes operando juicioso, la cantidad de trades que hayan, obviamente mientras más trades, no sé, unos 15, 20 o 30 trades, pues ya es como que empiezan a hacer más operaciones viables. Obviamente en un mes 30 trades es un montón, Es un montón. que sería operar, que como dos trades, Serían 5 días a la semana, estarías operando como a la dos, semana más o menos casi que uno y medio. 1,5. O sea, 1,5 diario. Sí, 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 no, no, o sea, 30 trades en un mes es mucho, pero tener, o sea, cuando ya uno tiene 30 trades es una buena base para empezar a mirar los datos y de ahí mirar la evolución de cada mes. Entonces, por ejemplo, la sección de auditoría de la bitácora, poder ver mes a mes cómo va cambiando cada dato, entonces ahí uno se va dando cuenta qué tendencia está teniendo los tipos de cierre, si está disminuyendo el stop loss en contra, si está disminuyendo el stop loss de cacería, si está aumentando el take profit, bueno, y ahí como que desde los 30 trades empezar a ver mes a mes, o inclusive hasta quincenalmente, qué cosas está haciendo uno. Pero ya digamos cuando tienes 100 trades, entonces ahí ya tienes unos datos muy buenos para saber qué estás haciendo bien y en qué deberías enfocarte a corregir. Ok. Hay una parte también importante y es, el error que yo he visto en algunas personas es, no, es que puse este trade, se me fue a take profit, pero se me quedó corto el take profit. En el siguiente lo aumento y buscan ratios de, no sé, 1 a 20, pero miramos si es que en realidad se le activa un trade de cada, o sea, se le va a take profit un trade de cada 20. Entonces yo pues digo, primero que debo corregir antes de, con un solo trade que se me quedó corto el take profit, aumentarlo. Sí, ¿no?
Debe haber una tendencia. O sea, un dato no es una tendencia. Entonces, si es solamente un dato aislado, no pasa nada. Nuevamente es lo mismo a largo plazo. Es como un solo dato no nos va a cambiar nada. Pero si pensamos en, listo, ya tengo el 50% de mis trades que eso ocurre y tengo 50 trades, bueno, ya 50 trades en Take Profit y la mitad se me quedan cortos, listo, pues ya es. Ya aumento porque ya la bitácora también me dice cuánto es el porcentaje, Claro, claro, cuánto es el el promedio. porcentaje, cuántos pips. Y también muy importante es ver que esto no es como darle objetividad al análisis, es decir, listo. Por ejemplo, pensemos en Bitcoin. Bitcoin ha subido todo este mes y estos últimos 2 meses un montón. Entonces, no es lo mismo tener take profits cortos cuando esa cosa solo sube que en todas las tendencias. Total. Entonces, si solamente se tiene take profits cortos cuando esa cosa solo sube, pues no es un indicativo de que yo siempre deba alargar los take profits, sino de que, bueno, a lo mejor y mientras estoy en la tendencia puedo buscar un poquito más, pero si yo ya sé que, digamos, en el largo plazo, cuando el mercado sube y cuando el mercado baja, en ambos casos tengo take profits cortos, o sea que puedo buscar ganar más, bueno, ahí ya puedo empezar a aumentar. Pero si solamente porque estoy en tendencia, es como cuando una persona, no sé, compró criptos en el 2017 o 2018 y subieron, entonces ya somos los más tesos, ¿no? Como que si saben manejarse cuando algo sube y cuando algo baja y tienen los mismos resultados en todas las etapas del mercado, en ese momento es un buen punto para poder saber que no ha sido suerte o que no fue solamente un dato aislado. Hablando de Bitcoin y hoy me hablas del 2017-2018. Me acuerdo de una persona que me dijo hace un tiempo, fue así como, parce, ¿te acuerdas que nosotros conocimos Bitcoin cuando estaba en $80? Yo sí. Y bueno, Dijo, imagínate hubiéramos invertido $80, ahorita seríamos millonarios. Yo le dije, no, no lo seríamos, porque ha sido suerte. se hubiera vendido también. ¿Por qué? Porque créeme que lo más probable es que cuando estuviera en 1000 lo hubiéramos vendido. Ay, sí. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento. Le dije, si uno invierte en algo sin saber y puede que lo gane, lo más probable es que no sepa repetir eso. Sí, sí, sí. Y ahí es donde está la importancia para mí de, venga, invierto en educación y en desarrollar una habilidad. Para ti, ¿cuáles han sido como, en esa parte hablemos como de libros, 3 libros que te han ayudado a ti a mejorar o 5 libros que tú dices, me han mejorado a mí la mentalidad, no solamente en temas de trading, sino en temas de negocios? Para mí el número uno, el que siempre digo y que, bueno, hasta A ver si sé ahora, que estoy pensando. la regla de oro de los negocios, Sí, pinche libro, eh, realmente no es como que le diga a uno qué negocios hacer, sino cómo afrontar los negocios. O sea, hay como la madurez, no sé cómo llamarlo, o sea, es como el nivel de acción. O sea, la regla de oro de los negocios en inglés se llama la regla 10X realmente. ok, Entonces, 10X es una manera de decir multiplicar por 10, ¿sí? 10X, entonces, es como decir hacer 10 veces más. Entonces ahí estudiar 10 veces más, pero también habla de una manera muy objetiva de cómo hacerlo, trabajar 10 veces más, que no es ser el primero en hacer las cosas necesariamente, sino hacerlo mejor. Eh, sí, no es como que le da un enfoque muy, muy objetivo a las cosas en medio de su título tan wow de hacer 10 veces más, ¿no? Entonces, ese le cambia a uno la mentalidad para que uno haga las cosas como deben ser. O sea, yo creo que ese fue lo más importante y era, pues sí, las cosas son así y se hacen así y si no, no hay resultados. Ya, ok. o sea, simple. Entonces ese enfoque a mí fue como, uy, ok, voy a hacerle caso a esta. Ese es uno. El siguiente, organízate con eficacia, porque pues quien no controla su tiempo, pues no controla nada, ¿no? O sea, el tiempo es lo único que no podemos renovar hasta ahora, no sé, después en unos años se puede viajar. Se lo escucha a Miguel Ángel Cornejo por primera vez y él decía, el tiempo es el único recurso no renovable. Ah, Tú inviertes 2 horas, ya 2 horas que no tienes de vida. sí, ya, baila. Entonces, si uno no sabe organizar eso, cuando menos piensa uno, mira hacia atrás y dice, marica, ya no estoy joven, ya no tengo 15, ya no tengo 20, pasaron 5 años y yo qué hice. Entonces, y uno ve después a gente que tiene la edad que uno tenía y dice, pucha, ojalá yo hubiera empezado como
hacer las cosas bien. Total, güey. O sea, pucha. Entonces, el Organízate con Eficacia le da a uno porque uno se da cuenta, hay personas que de verdad sí no tienen mucho tiempo, o sea, que pues, no sé, tienen trabajos, o sea, un camionero. O sea, el camionero no le podemos decir que tiene que sacar tiempo para mirar el celular en su trabajo y estudiar. O sea, a lo mejor y escuchando podcast, Exactamente, sería como la opción. sí, pero ya de ahí a que se meta y eso, o sea, muchas veces son jornadas de conducción de 13, 14 horas, 16 horas. Total. Entonces, pucha, es complicado. Entonces, eh, pero eso es un público muy pequeño de la población. Entonces, la mayoría de la población tenemos disponibilidad de algunas horas al día. O dormimos un poquito menos, o nos sacrificamos, hacemos algo, pero podemos darle organización y sobre todo priorizar los proyectos y las tareas. Fue uno de los puntos más importantes de ese libro para mí, el darle prioridad a las cosas que son y saberlas sacar rápido. O sea, y tener un sistema de organización que se me olvide qué es lo que tengo que hacer. Ese. Y digamos que en el tercer y cuarto, o el tercero comparte puesto, sería el del mapa para alcanzar el éxito de John Maxwell. Ok. Ese, sobre todo pensándolo en términos de relación y todo, o sea, como que llega un punto en el que uno empieza a crecer y hay que ser sabio de quiénes te rodeas y a quiénes les cuentas tus cosas. Total. Quiénes se enteran de lo que tú haces. Entonces, cuando eso ocurre, digamos, yo cometí muchos errores en ese sentido porque no supe direccionar a las personas con quienes sí me iba a rodear durante un tiempo. Entonces, ese libro es que te da como un norte de qué debes hacer. Y también para las inversiones, o sea, el tema de los puntos de referencia, que es básicamente como colocar objetivos para alcanzar y saber si se avanzó o si no se avanzó. Entonces, eso, y compite con pensar rápido, pensar despacio. Ese no lo había escuchado. Ese libro es una belleza, porque ese libro es un psicólogo que se ganó el Premio Nobel de Economía. O sea, fue el primer economista que se ganó el Premio Nobel de Economía sin ser economista. Ok. Y entonces ese man es el papá de los sesgos cognitivos. O sea, ese libro es básicamente el que, no es que se los haya inventado porque eso existe antes de que naciera el man, pero fue el que básicamente sí los catalogó de una manera en la que hoy en día los conocemos como sesgos cognitivos. Ok. Entonces él fue el que regresiona a la media, que sesgo de escasez, que sesgo de autoridad, que sesgo de una cosa y la otra. Entonces explica, no te dice como, este es el sesgo de tal cosa, no, sino que él explica cómo funciona la mente, qué cosas van activando ese tipo de comportamientos. Y a partir de todo lo que él escribió en ese libro y todos los estudios que él hizo, fue que se llevó el tema de los sesgos cognitivos. Y desde ahí, con él, prácticamente surgió toda la economía conductual. Entonces es una locura ese libro y uno entiende ahí por qué los mercados funcionan como funcionan, por qué uno funciona como funciona, cuáles son los problemas de psicología, digamos en el tema del trading. Yo después de leer el libro me dije, cuando la gente dice, es que me falla la psicología, ¿pero qué? ¿Qué de la psicología? Retraso de la gratificación, tolerancia a la frustración, control de las emociones, manejo de la ansiedad, o sea, pensamiento a largo plazo. Entonces ese libro es muy teso. ¿Para qué me lo va a leer? Y para vender, para hablar, para... Es más, me lo va a comprar mañana. Bien. Es un librito como así de gordo. Y la letra es chiquis. O sea, es una Biblia. Pero yo me lo devoré a toda velocidad. Es muy bueno, es muy bueno. Y ahí uno dice, claro. O sea, cosas tan sencillas como no es lo mismo expresar, o sea, es lo mismo en teoría expresar, por ejemplo, el 99% de efectividad que el 1% de riesgo o el 1% de fallos. O sea, es exactamente la misma cosa, pero dependiendo si tú quieres venderle a una persona un vuelo que tiene, no sé, un seguro que cubre el 99% de casos, o si le vas a vender el mismo seguro a una persona diciéndole como, no, mira, en este 1% si fallas, no te van a pagar. O sea, es exactamente lo mismo, Total. pero se le está diciendo de una manera diferente que la persona va a querer comprar una o la otra. O vas a tener 50% de efectividad, 50% de fallos, o digamos, quizás 50% sean $100, por ejemplo. Entonces, quizás a una persona ofrecerle que se va a ganar $100 no le llama la atención, pero quizás que se va a ganar 50%, sí. Claro. Eso es lo mismo, pero una cosa atrae más que la otra. Entonces, ese libro es una biblia total de psicología. Es muy bueno.
Yo me lo voy a comprar, Muy weón. bueno, sí. Ese no lo había escuchado y Eso es muy, muy bueno. ahora tú estás en más negocios. Porque sé que trabajas criptos, trabajas ahorita finca raíz, pues trabajas con marketing digital y con Kaizen. Y no se recomienda que una persona dependa solamente del trading. Y hay muchas personas que dicen, yo quiero vivir solo del trading. ¿Tú qué le recomiendas a esas personas que puede que ya estén generando resultados y aún así dicen, no quiero diversificar mis ingresos? O quiero ver la posibilidad de diversificarlos, ¿en qué recomendarías empezar a diversificar? Bueno, las personas que dicen que no quiero diversificar, en algún punto de la vida los va a golpear. O sea, se van a enfermar y no van a querer ver pantallas y puede que tengan algunos ahorritos, pero se van a dar cuenta de que si no hacen nada, pues no van a, o sea, eventualmente van a estrellarse y no van a tener como qué hacer. Sí o sí van a tener que diversificar, o sea, para que no se esperan hasta ese momento. Entonces, ¿en qué diversificar? Va a depender mucho de los planes que tenga cada persona. ¿A qué me refiero? Si es una persona que es joven, que no tiene muchas responsabilidades o que no tiene responsabilidades financieras porque no tiene hijos o no todavía vive con los papás, yo diversificaría sí, casi que el 100% en cosas de alto riesgo que me Ok. puedan dar un retorno grande también. Casi que en cosas que me puedan dar un retorno grande y que tengan un riesgo, eh, digámoslo, alto. O sea, no que busquen algo que sea riesgoso, sino algo que tenga un muy buen potencial de retorno. Usualmente, O sea, que no vayan a hacer, te triplico tu dinero en 3 días. sí, no, o sea, tampoco, tienen que estudiar, ¿no? Pero importante, o sea, si ya están teniendo resultados es porque se Se educaron educaron, normalmente. claro. Entonces, siempre antes de meterse en algo, buscar educarse. Pero si ya se educaron y toda la cosa, entonces sí, empiecen a colocar capital en cosas que sean de alto riesgo, o sea, de alto retorno y pues normalmente va a ser de alto riesgo. Si es una persona que dice como, bueno, e idealmente todo ese dinero irlo reinvirtiendo inteligentemente, o sea, no es como que me gane 1000 en algo de altísimo riesgo, entonces voy a meter esos 1000 en algo de más riesgo aún, es como, ok, Total. de ahí yo puedo coger 500 y los pongo en algo que sea de un riesgo igual, y como que mientras más se va revolviendo el dinero, como que el riesgo puede ir bajando un poquito, entonces, y que sobre todo busquen como algo no tan tradicional. O sea, yo pienso que los bienes raíces son como algo que uno puede pensar en invertir, pero no necesariamente hacerlo como tan... O sea, a los 20 años yo no recomendaría que una persona se compre una casa para vivir o un apartamento para rentar, a menos de que sea rentas cortas, o sea, que le retorne un porcentaje grande. Porque pues, o sea, los retornos son muy pequeños. Entonces, para mí en ese momento uno debería buscar cosas de más riesgo. Ok. ¿Sí? Ya si es una persona que es mayor, que no sé, Ya estamos en la tercera vuelta al sí, ya odómetro. estamos entre los 27, 30, 35 años, entonces en ese caso, pues todavía se puede seguir buscando cosas de riesgo, claramente. Y también depende de cuánto se esté ganando en el trading. O sea, no es lo mismo ganarse $100 diarios que ganarse, perdóname, $100 al mes, que ganarse $1000 al mes, que ganarse $10.000 al mes. Entonces, también eso les va a desbloquear otros temas de inversión. Entonces, si ya están entre los 30 años, un poquito más, normalmente pues ahí uno ya está como buscando cosas más estables. Y ahí uno va a buscar como más cosas de flujo de capital. O sea, ya no quizás multiplicar la plata, sino algo que te esté rentando. Que se Entonces, renta fija, por así decirlo. sí, pueden ser cosas de renta fija, aunque igual, yo digo que, bueno, la verdad, hay una parte de mí que es el que hace como ese tipo. Hay una parte de mí que dice como el foco debería ser ganar mucho billete para que se pueda diversificar en las cosas que uno quiere. Ok. Entonces, tipo, yo gano $1000, busque ganar 10.000. Porque si uno se pone a, no sé, porque eso también lo dice Grant Cardone, si uno deja de gastárselo del café de Starbucks, que vale, no sé, Sí. $5. Hace un chingo no tomo café en Starbucks. Si uno dice, no sé, no me voy a gastar un café en Starbucks porque no es inteligente financieramente. Entonces dice, si usted deja de tomarse café en Starbucks durante 20 años, en 20 años no va a ser rico, solo va a ser más viejo.
¿Por qué? Porque el foco para hacerse rico no es no gastarse $5, es ganar un montón. Entonces, yo creo que la prioridad debería estar en ganar un montón de billete y ahí pues ya diversificarlo pues en criptos, en fondos de inversión, ¿sí? O sea, cosas que puedan rentar, chévere. Yo diría que principalmente criptos y fondos de inversión, mm, pues buenos, ¿no? Que uno pueda mismo comprar lotes también, eso ya es un negocio, o sesiones de derechos, Ok. ¿sí? Montar una empresa, me parece que es un negocio muy bacano de productos digitales, es muy chévere, o sea, da muy buen dinero. Yo soy un convencido que a medida que tú vas creciendo como persona, como profesional, como empresario, como emprendedor, lo que sea, los retos que se te presentaron hace 2, 3, 4 años, si tú los miras en retrospectiva, vas a decir, en realidad es muy pequeño para lo que he aprendido y lo que he crecido en este momento. Mm, No quiere decir que en ese momento no fueron importantes y no te retaron. Sin embargo, que ya a medida que tú vas creciendo, los retos van a ser más grandes. En este momento, con tus negocios, ¿cuáles son esos como esos principales retos que tú dices, quiero superar estos retos para desbloquear el siguiente escalón, el siguiente piso? A ver, mm, sobre todo llega un punto en el que cuando tienes buenas ganancias, tú dices, bueno, de verdad ahora en qué más voy a diversificar, o sea, como que ya uno abarcó como las principales, ¿no? Entonces, ¿en qué más voy a diversificar? ¿Sigo metiéndole a lo mismo o pongo en algo más? Por ejemplo, ahorita con el tema de la subida de las criptos. Entonces, varias de las criptos que en las que yo tengo invertidas están llegando a precios objetivos, están cerca de llegar a precios objetivos que yo tenía para retirar algo de dinero. Entonces, ahorita estoy que retire entre 100 y 200 millones de pesos para ver en qué pongo algún, pues ese dinero. Entonces uno dice, listo, podría comprar un apartamento con 200 millones de pesos, todo bien. O podría meterlos en publicidad. O entonces viene ahí. Claro, ya no estás diversificando porque no tenías en qué diversificar, sino ya son los retornos de tu diversificación. Entonces creo que es una duda diferente de pensar en qué hago con las ganancias de lo que Total. diversifiqué, ¿no? Porque, listo, hicimos trading y ganamos plata, qué chimba. Vamos a diversificar en otros activos, en criptomonedas, por ejemplo. Entonces está, y subieron, listo. Entonces es el cúmulo de varios años que tú de repente vas a coger el 10% y sacas ese 10% y tú dices, este es el 10% de 5 años, o de 4 años, o de 3 años. Entonces ahí como que el pensamiento cambia un poco y en qué lo voy a poner. ¿Sí? Entonces ese es un reto, por ejemplo. Otro reto también es el tema de la contabilidad. Entonces, en Colombia, ahorita con el tema de los cambios, la reforma tributaria, hay una cosa que peligra y es el tipo de régimen simple. Eso casi que triplicaría los impuestos para las personas que tenemos las empresas en régimen simple. Entonces, ahí, por ejemplo, es como, ¿ahí qué se hace? Buscamos una empresa en otro país, Total. montamos una empresa en otro país, mejor dicho, o ¿qué se hace? O sea, empiezan como esos pedos. Otro tipo de problemas que también vienen es cuando tiene uno un negocio que está relacionado con personas, entonces es, ok, ¿qué persona puede llegar a joder? Entonces toca tener contratados abogados, eh, pues el tema de todos los contratos en regla. Entonces ese tipo de cosas empiezan a afectar o bueno, afortunadamente hasta ahora no ha pasado nada. Pero siempre hay como una amenaza latente de que no sabe que en algún momento alguien va a querer joder. Entonces, esas son preocupaciones que llegan, como de, ok, ya estás aquí y pues quien está acá va a querer tumbarte. Alguno de los que está abajo quiere tumbarte. Hay una frase que yo escuché, y se la escucha a Miguel Ángel Cornejo también, a ese señor le debo mucho de lo que he aprendido, decía, la envidia no es querer lo que tú tienes, Sí, en realidad es que quieren que pierdas lo que tú tienes. sí, sí, sí. Entonces él decía, es la admiración con odio. Y creo que ese es un común denominador en muchas personas. Si entramos a mirar muchas veces tus redes, vemos mucho hate de personas que, carajo, tal vez nunca han intentado hacer trading
o si lo intentaron, estaban esperando retornos de un día para otro. No se educaron, perdieron de pronto un dinero en muchas de esas inversiones de te triplico tu dinero en 2 días y creen que por eso ya tienen un juicio de valor para todo el mundo. Y lo que buscan no es hacerte daño, sino en realidad buscan es, venga, quiero que tú vuelvas a mi nivel porque que tú estés Sí, más arriba demuestra mi mediocridad. sí, sí, sí. Como la película de Django, ¿sí la has visto? Sí, Yo no quiero que ese negro tenga ese caballo. ¿Tú quieres un caballo? No. no quiero que lo tenga. Entonces, eso se ven todos los días. Mm, Y hablábamos hace un rato de Naruto antes de empezar a grabar y es, Naruto antes de poder avanzar en muchas cosas tuvo que soltar el odio. mm. Y no fue un proceso fácil para él. Y creo que nosotros como personas en algún punto sentimos ese deseo de odio. Sí, claro. Pues yo me acuerdo nomás, por ejemplo, que uno veía a alguien en un carro bonito, alguien joven, y uno decía, no, hijo de papi. De un comentario que uno soltaba y era como, no, o no, es que lo heredó o lo ayudaron. Y bueno, igualmente, si lo heredó, ¿qué tiene? Sí, es como, también es como que también las personas con las que uno se rodea, de hecho, eso hablábamos estos días también con Nico y en general en el Team Kaizen hablábamos estos días de oiga, el tema de nomás el acento con el que uno habla. Si uno está rodeado de gente que tiene un acento de un estilo, se le va a pegar ese tipo de acento. Total. Y muchas veces te van a hacer bullying por tener un acento que no cuadra. Entonces, digamos, cuando yo vivía en el estrato 2, si yo hablaba medianamente bien, ya de una vez, el gomelito, no sé qué, tal cosa. Y al inicio puede que no lo hagan como con la intención de dañar a la persona, pero eso poco a poco va haciendo mella y uno termina hablando maluco. Termina saliendo del barrio. Sí, claro, termina ahí uno hablando mal. Entonces, pues lo mismo va a pasar con los pensamientos. Entonces, como que muchas veces esas personas que tiran hate o que terminan buscando joder, pues simplemente es porque están en un ambiente que no deberían. Pero más allá de eso, igual, pues por eso toca tener buenos abogados. Toca tener todo en regla. Ahora, las personas que quieran hacer parte de Kaizen y digan yo quiero aprender, ¿cómo nos van a poder contactar? Y si ellos dicen, vengo del podcast, Ajá. alguna vez, por primera vez escuché el podcast y quiero ser parte de Kaizen, ¿qué beneficios les podemos dar a ellos? Uy, Esa no la había planteado, hasta ahorita me surgió. ok, ok. Bueno, si nos escriben, nos pueden contactar por WhatsApp al más 57 319 532 2649. Igual ese ahí va a quedar en la Sí, descripción el link al WhatsApp y de todo. todo, eso va a quedar ahí. Eh, Igual las redes de sí, en tus Instagram, redes y todo va a quedar salgo ahí. como Johan Rincón FX, pilas. Hay muchas cuentas fake, Johan Rincón, Johan Rincón F triple X, Johan Rincón punto FX, Johan Rincón FX1, nada de números, puntos, letras repetidas, es JOHAN Rincón FX, nada más, sin guiones, puntos, números, nada de eso. Por ahí nos pueden escribir también, sobre todo en Instagram, preferiblemente. Mm, y sí, ya, pues por esos lados nos podemos contactar. Y si vienen del podcast, no sé, podemos dar la bitácora, yo creo. ¿Cuánto tiempo? No sé, 6 meses. ¿6 meses? Sí, 6 meses será bitácora. O un Listo. descuento, ustedes escogen. Ustedes llegan ahí y dicen como, Johan, Ronald, vengo del podcast. Vengo del podcast de Ronald, entonces pues ahí dijeron de un descuento. Entonces ahí Listo. les Ahí decimos. se les brinda las opciones. Sí, 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 ahí les brindan las opciones. Igual Yo me iría ustedes por la bitácora. igual pueden ver en la página web y ver los precios de todo, pues para que vean que es real si hay descuento o lo de la bitácora también, ¿no? Porque hay gente que ofrece promos y no son reales. De Entonces, acuerdo. Y por último, como para concluir, ujú, eh, ¿qué le recomiendas a las personas que están empezando ¿en el trading? en el trading? Primero, pues que muchas personas dicen, no me gustan las pruebas de fondeo porque me ponen reglas, que en realidad para todo tiene que haber una regla, Ujú. y quieren empezar con dinero propio. ¿Cuánto le recomiendas para empezar y qué les recomendarías a esas personas que dicen,
quiero empezar, no sé por dónde empezar y no sé si invertir en educación o no tengo tal vez para invertir en educación en el momento. Bueno, lo primero siempre va a ser educarse. Sí, o sea, sí o sí. Y obviamente, pues la gente dirá, no, pero es que el man va a cobrar. Y bueno, sí, obviamente yo cobro porque hay un tiempo dedicado, no es un video ahí pelle, sino es todo un sistema ahí detrás, una plataforma, muchas cosas. Pero más allá de que sea conmigo o con el que se eduquen. ¿Pueden empezar viendo videos de YouTube? Sí, pueden empezar viendo videos de YouTube, es una buena manera. Pero el tener un mentor no se reemplaza porque yo que subo videos a YouTube, o sea, yo que tengo ahí un montón de clases, no es lo mismo, es más, hay personas que hasta compran cursos revendidos, o sea, tipo alguien que Total, entró, grabó el curso y creen que con eso ya es suficiente. Y en la mayoría de casos no, o sea, habrá alguna persona que sí, pero también es muy importante saber que si uno quiere salir adelante, pues no lo puede hacer haciéndola a la chambonada, o sea, robando cosas. Entonces, tener un mentor lo guía a uno para decirle, en esto está fallando. No lo haga así, hágalo por acá. O sea, porque hay gente que dice, no, es que toda la información está en YouTube. Marica, Messi tiene entrenador. total. O sea, es como, vaya, dígale a Messi, ¿usted qué hace pagando entrenador? O sea, ¿qué hace destinando parte de su salario en tener preparadores físicos, psicólogos y toda la cosa? Si es Messi, o sea, si es el mejor del mundo. O sea, es como, es absurdo. Sí, entonces, Es como por así decirlo. Miro la NBA y me encanta ver la NBA y la sigo. Es como decirle a LeBron James, no pagues entrenadores. LeBron James, 22 temporadas en la NBA, sigue jugando a un alto nivel. No, porque ya llevas 22 años, ya has ganado un montón, pues descuídate. sí, o sea, no, usted solo puede. Con videos de YouTube es suficiente. No, marica, o sea, no va a ser suficiente para el 99% de las personas. Y yo no me arriesgaría a ser parte del 1% solamente por ego. Entonces Total. yo sí pagaría la educación. El siguiente es hacerle caso a los profesores. ¿Sí? Hacerle caso de verdad en todo al 100%, ser juicioso, ser disciplinado. Y ya si uno quiere invertir capital propio, pues me parece que está bien hacerlo, no como buscando multiplicar la cuenta, porque muchas veces uno entra y dice, no, yo con 500 hago el 30% mensual, entonces en un año tengo $1.000.000. Es como, pues no, o sea, Eh, puede que haya meses en los que se haga el 30%, o sea, la habilidad existe y es probable, o sea, de hecho no es ni tan difícil, pero no va a ser repetido, en el promedio va a ser un 3% a lo mejor en el mes, un poquito menos, un poquito más. Y que lo hagan como con su cuenta real, más como por tener esa disciplina de hacerlo con un dinero real, pero pues realmente si quieren ganar dinero de esta vuelta es apalánquense de una empresa de fondeo. ¿Que tienen reglas? Sí. Bueno, no sé, si esa persona tiene $1.000.000 ya en su cuenta personal, pues a lo mejor y ahí sí Total. podríamos decir, listo, todo bien. Entonces. Pero si tiene menos de $1.000.000, pues la mejor sería utilizar las pruebas de fondeo. Pero pilas, no utilizar las pruebas de fondeo como para vivir y ya, sino coger esa plática y meterla en Y una empezar cuenta a propia. diversificar. Diversificar y en una cuenta propia. Bueno, porque eso no lo mencioné ahorita. Antes de diversificar del dinero de las pruebas de fondeo, si está fondeado, meter a una cuenta propia. Total. Porque uno no sabe, o sea, es una empresa y las empresas pueden quebrar. No, y en cualquier momento ellos pueden cambiar las reglas. O sea, ellos son una empresa completamente autónoma de decir, pues voy a cerrar mi negocio y ya. Sí, total, total. Sí, podrían decir lo que quieran, o sea, sí, tipo, ya, se acabó la empresa, chao. Total. Y no están en la obligación de responder. Entonces no depender de las empresas de fondeo. Y tener una bitácora. O sea, todo lo que hemos hablado, yo pienso que es la condensación de esto. Listo. Gracias por tu tiempo, por compartir, pues no solamente tu conocimiento, sino que son años y años de experiencia. No solamente tú como trader, como empresario que ya lo eres, sino también como mentor de muchas personas que han logrado también resultados. Te agradezco enormemente, invito a todas las personas que lo sigan, voy a dejar las redes sociales y el canal de YouTube todo. También suscríbanse al podcast si no están suscritos. Sí, eso. La mala para que no lo hagan, no mentiras. Muchas gracias a todos y nos esperamos en el próximo. Sí, no, gracias a todos por quedarse hasta acá. Si quedaron hasta aquí, escriban ahí en el WhatsApp de Kaizen, el que dimos ahorita, no sé, la palabra
¿qué? Una palabra clave así. Una palabra clave. Para que tengan un descuento aún más grande si llegaron a... No, yo pensaba algo como Ron Podcast, alguna cosa así. Sí, una Ron Podcast. Ron Podcast, ahí les debe estar saliendo. Después escribir Antioqueño Podcast. Sí, Guaro Podcast. Y con eso ya sabemos que se quedaron hasta el final y pues les damos un descuento superior en Kaizen y todo. Listo. Vale. Gracias. Parcerito, por la invitación. A ti, gracias. Eso. Vamos Kaizen, muchachos.